El efecto tequila se denomina a la crisis económica que sufrió México durante 1994. Una crisis que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se las conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante, y no a su propia gestión. La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por la mala gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien generó desequilibrios insostenibles, grandes déficits fiscales, comerciales y de cuenta corriente, incorrectamente financiados por una elevada cantidad de deuda en moneda nacional, y sobre todo a través de tesobonos, títulos de deuda de corto plazo. Esos bonos se compraban y vendían en pesos, pero se pagaban en dólares, para proteger a los inversionistas contra los efectos de una posible devaluación. Salinas fue un gran promotor, logrando que México firmase el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, con sus dos grandes vecinos de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. México parecía un buen lugar para invertir, y fue justamente lo que aprovechó el presidente para implementar sus planes, que incluyeron múltiples instancias de presunta corrupción. La crisis tuvo su clímax durante su presidencia, debido al incremento del gasto fiscal a niveles históricos, antes de terminar su mandato, mientras el peso mexicano se sobrevaluaba. A causa de esto, hubo un alto déficit fiscal, que generó una reducción en el flujo de inversiones, y la generación de puestos de trabajo, motivo por el cual se decidió alentar las inversiones privadas en lugar de mantener la actividad estatal. Se privatizaron varias empresas, y también se privatizó la banca nacional. Los fondos provenientes de estas ventas, se invirtieron en la infraestructura necesaria para incrementar la productividad del país, y alentar las inversiones que generarían nuevos puestos de trabajo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La popularidad de Salinas alcanzó niveles altos, el crecimiento económico era estable, y la baja inflación hizo que muchos políticos y los medios de comunicación afirmaran que México estaba a punto de convertirse en país de primer mundo, y de hecho, fue la primera de las naciones recientemente industrializadas en ser aceptada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en mayo de 1994. No obstante, era un hecho conocido que el peso estaba sobrevaluado, al menos un 20%, pero la vulnerabilidad económica no era bien conocida o era minimizada por los políticos y los medios de comunicación. Esta vulnerabilidad se agravó por varias decisiones de política macroeconómica y otros eventos durante el año 1994. La mayoría de los economistas e historiadores económicos reconocen varios eventos y políticas macroeconómicas de la administración de Salinas que propiciaron la crisis económica. Para poder mantener el déficit de cuenta corriente, se realizó la emisión de tesobonos por un monto de $10 millones, con un plazo de 182 días y una tasa nominal al vencimiento de 34,5% anual. México experimentó prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en exceso, que luego fueron de difícil recuperación, y algunos miembros de la familia de Salinas fueron acusados de transacciones ilícitas. Su hermano Raúl fue encarcelado. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, favorito para las elecciones, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado el 23 de marzo de 1993.
Esto provocó que el saldo de los tesobonos se situara en 7.049 millones de pesos, un incremento del 83% respecto al de diciembre del año anterior. Y unos meses después, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, también fue asesinado, el 28 de septiembre. Ya el 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declaró la guerra al gobierno, aunque el conflicto armado terminó 2 semanas después. Las inconformidades y peticiones de los insurgentes eran causa de preocupación, especialmente para los inversionistas. Además, ese año, al ser año de elecciones, se realizó un alto gasto en obras públicas, como parte de la campaña electoral, lo cual se tradujo en un déficit histórico, un 7% del PBI. El conflicto con el ejército zapatista, el asesinato de los líderes del PRI, y el creciente déficit de cuenta corriente, alimentado por la demanda del consumidor y el enorme gasto gubernamental, alarmó a los inversionistas que habían comprado los tesobonos, principalmente ciudadanos mexicanos, y algunos extranjeros, quienes los vendieron rápidamente, vaciando las reservas internacionales del Banco de México, las cuales de por sí se encontraban en niveles muy bajos. La política ortodoxa que debía realizarse ante tal situación era incrementar las tasas de interés, permitiendo que la base monetaria se contrajera, para evitar que más dólares siguiesen siendo extraídos de las reservas rápidamente. Sin embargo, dado que era un año de elecciones, y que el resultado hubiera sido distinto si había una desaceleración económica, el Banco de México decidió comprar deuda mexicana para mantener la base monetaria, e impedir que las tasas de interés se incrementaran. Esto causó una caída de las reservas internacionales, a niveles históricamente bajos, que llegarían a 9.000 millones de dólares. A modo de comparación, en 2005 llegaron a 70.000 millones de dólares arrastrados de crisis anteriores. La crisis era inevitable y terminar con la paridad fija del peso tan solo era una de las muchas correcciones que tenían que realizarse. No obstante, aún después de las elecciones, durante los últimos 5 meses antes de la toma de posesión de Ernesto Zedillo, la administración de Salinas no realizó ningún ajuste. Algunos críticos sugieren que Salinas quería mantener su popularidad, ya que buscaba el apoyo internacional para su candidatura a director general de la Organización Mundial de Comercio. Salinas, por su parte, argumenta que había hablado con Zedillo para compartir la devaluación entre las dos administraciones, y que Zedillo decidió tomar la carga del ajuste económico en su totalidad. Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994, y unos cuantos días después, tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros, para hablar sobre la devaluación que vendría, la cual solo planeaba subir la banda de la tasa de cambio fija un 15%, hasta los 4 pesos por dólar, de 3.4 pesos que se encontraba en promedio en ese año. Y también hablar sobre la decisión de terminar con muchas de las prácticas económicas no ortodoxas, como la compra de deuda ante la situación del país, y así detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. Los críticos del gobierno de Zedillo argumentan que aunque la devaluación era necesaria y económicamente coherente, se manejó incorrectamente en términos políticos. Al haber anunciado sus planes de devaluación, muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación. Sin poder mantener la nueva banda de la tasa de cambio, a principios de 1995, se decidió establecer el sistema de libre flotación, llegando a valer el peso 7,20 por dólar en tan solo una semana. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Zedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas, y la de establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre, de acuerdo con el expresidente Salinas. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables,
en muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas para las familias. Muchos perdieron las casas y autos que habían adquirido en contratos con tasa variable, y otros perdieron todo. El sentimiento de pérdida de un futuro para el país se hizo al considerarse esta crisis económica como el final de la clase media, al perder todas las comodidades y privilegios que hasta ese momento tuvo dicho sector de la población nacional. Estados Unidos intervino rápidamente, comprando pesos del mercado para evitar una mayor devaluación, sin embargo esta medida no era suficiente. El presidente estadounidense Bill Clinton solicitó al Congreso enviar un paquete de rescate. Sin embargo, diversos representantes del Congreso que se habían opuesto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, veían esta crisis como un resultado de dicho tratado. El Congreso votó en contra de la aprobación de fondos de rescate. No obstante, algunas personas dentro del Tesoro estadounidense encontraron una vía legal para enviar el rescate por medio del Fondo de Estabilización de Divisas, la cual no requería la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Se enviaron $20.000 millones, a los cuales se les añadieron casi $30.000 millones más. El Fondo Monetario Internacional prestó casi $18.000 millones, el Banco de Pagos Internacionales $10.000, y el Banco de Canadá, $1.000 en forma de swaps. También prestaron $1.000 millones más, diversos países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, cuyas economías habían sido severamente afectadas por los efectos de la crisis. El rescate mexicano se estructuró con garantías muy precisas. Los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo administradas por Pemex fueron la garantía. La lógica era sencilla: si México incumplía los pagos, Estados Unidos se cobraba directamente de las ventas de crudo al exterior. Esa condición aseguró que el dinero no quedara expuesto a riesgo soberano puro, sino respaldado por un flujo de divisas real y tangible. Finalmente el dólar se estabilizó a un precio de 6 pesos, y por los siguientes 2 años, antes de ser afectado por la crisis financiera asiática de 1998, se mantuvo entre $7 y $7,70. Comprometido con cumplir las obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano no recurrió a las prácticas tradicionales de los países latinoamericanos en tiempos de crisis, como el control de capitales, que podría haber prolongado la crisis, tal como fue el caso en las crisis sudamericanas del 2001 al 2002, sino que introdujo controles estrictos en la política fiscal, continuó con su política de libre comercio y libre flotación. El crecimiento acelerado de las exportaciones amortiguó la recesión, y en menos de 10 meses, la tasa de crecimiento mensual del PBI ya era positiva. Para 1996 la economía ya estaba creciendo, y en 1997 México pagó por adelantado todos los préstamos. Aunque, lamentablemente, estas medidas de sinceramiento de la economía no fueron acompañadas por un proceso de revaluación de la deuda de los morosos, lo cual podría haber salvado de la ruina a miles de pymes y personas. El rescate financiero se sigue pagando actualmente, la pobreza no se reduce y los programas sociales se pueden ejecutar libremente, producto de la política económica basada en el crédito de bajo monto que se ofrece a la población en general. La crisis se gestó por el surgimiento de sobrebeneficios en el corto plazo en el área de inversión especulativa, como los tesobonos, emitidos por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para financiar el gran gasto durante su mandato. Esto generó un aumento de inversión en estos instrumentos mayor a la real, que provocó tener un peso sobrevaluado. A su vez, esto desincentivó la inversión directa, provocando una caída en las exportaciones directas e indirectas. La abrupta caída de las reservas internacionales propiciada por las fugas de capital, provocó la devaluación del peso y la imposibilidad de controlar el tipo de cambio, con consecuencias directas en el incremento de la inflación, por lo que se creó un paquete de rescate por parte del gobierno de Estados Unidos y diferentes organismos internacionales.
A su vez el gobierno mexicano implementó diferentes medidas ante la situación. Se creó el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, el cual otorgó un aumento a los salarios mínimos del 7%, e impuso un tope de 12,000 millones de pesos al crédito del Banco Central. También se empleó el Programa de Acción para reforzar el Acuerdo de Unidad, para superar la emergencia económica, donde se incrementó el IVA del 10% al 15%, y redujo el gasto en 10%. Y en 1995 se redujo de nuevo el límite al crédito del Banco Central en 10,000 millones de pesos, y se otorga un nuevo aumento a los salarios mínimos del 12%, y también se acuerda la Alianza para la Recuperación Económica, en la que se plantea el incremento gradual de las tarifas de la gasolina, de otros energéticos y de los bienes públicos. Por otra parte, una de las consecuencias de la crisis económica fue la morosidad en carteras de créditos vencidos que los deudores no estuvieron en capacidad de pagar, debido al alza de las tasas de interés en sus créditos. Para estabilizar el sistema financiero, se creó una estrategia en apoyo al sistema bancario y se realizaron reformas para permitir una mayor participación extranjera en los bancos nacionales. Además, se implementó un esquema de reestructuración de cartera por medio de unidades de inversión. Si te gustan estas historias, me ayudarías mucho recomendándoselas a tus amigos, suscribiéndote al canal, y dándole me gusta al video. Muchas gracias.